Bueno, muy buenas tardes. Mientras veía esto, muchas gracias por haber venido. Hay una palabra en hebreo que es masal. Masal se traduce como suerte, pero realmente lo que contiene la palabra es persona adecuada, momento adecuado, lugar adecuado. Eso es lo que da la posibilidad de estar aquí en Explora. Porque es una suerte, es un masal. Hablé con la persona adecuada en el momento adecuado y estoy en el lugar adecuado. Entonces ahí no puede uno decir que ni las cosas se dan al azar, ni cosas por el estilo, sino que todo se construye. A ver, hablar uno mismo de una novela es como un reto, porque por lo común a uno le preguntan, pero uno sale de las novelas muy mareado. Como ya terminé esta historia y ¿qué pasó? Yo estaba supremamente entretenido haciendo esto y de repente se me acabó la fantasía. Siempre se ha dicho que un escritor es un esquizofrénico que se sabe salir a tiempo de la enfermedad. Uno está viendo todo lo que narra y en un momento dado yo me voy de la enfermedad y no quedo atrapado en la esquizofrenia. A ver, esta novela hace parte de una tretalogía que yo vengo escribiendo sobre los elementos de la naturaleza. Hace un par de años terminé una novela que se llama Tanta Gente, que tiene que ver con la tierra. Esta tiene que ver con el aire. Como dicen las señoras de Belén, pues que Dios nos dé vida para terminar la del agua y la del fuego. Para dejar como, yo qué pienso de esto. Porque estamos viviendo en la tierra, necesitamos el aire, necesitamos el agua, o si no, adiós queridos. Y el fuego, que es lo que nos permite ser unos grandes transformadores. Esta novela toca el asunto del aire, que exigió pues mucha investigación. Yo esta novela se la dedico a Juan Carlos Velázquez, un capitán de Avianca, que me proporcionó cualquier cantidad de libros técnicos, me explicó muchas cosas sobre los aviones, tanto pues que yo creo que ahí queda un montón de material para hacer cuentos de pilotos. Sin esas personas, sin esos libros y sin los recuerdos de uno no es capaz de armar esto a punta de imaginación, porque yo he manejado una teoría que en alguna parte la leí o alguien me la dijo. En literatura todo tiene que ser cierto menos lo que está pasando. O sea, son ciertos los aviones, son ciertos los vuelos, son ciertas las situaciones que enfrenta el aparato en el aire. Lo que no es cierto es la historia que yo estoy contando. Esta historia me viene, a ver, en la familia han habido aviadores. Todos se jubilan, engordan plácidamente, menos uno, que siempre me llamó la atención, mi tío Gabriel. Ese se murió el año en que yo nací. Se mató de 24 años. Encontrarle una historia a un muchacho de 24 años es lo más difícil del mundo.
La mamá no sabe qué hizo uno, sino cuando uno ya tiene 40, 50, pero esos son unas especies de vidas secretas que todos hemos manejado. Por eso el que le hace la biografía al Niño Jesús de Praga tiene que ser muy inteligente, pues, porque no hay forma de seguirlo, qué hizo, por qué lo hizo. No, entonces, alguna vez, hablando de Gabriel, dije, ¿quién tiene datos de Gabriel? Un dato por allí, otro dato por allá, pero uno decía, esta gente lo está inventando. Claro, tenían que inventar a un muchacho, porque como les digo, en la casa de uno nunca saben uno qué hace mientras está muchacho. Uno se tiene que casar para empezar a quejarse en la casa, ¿cierto? Y uno llega allá y cuenta historias y ya no resisto, pero mientras uno está soltero, lo que cuenta es muy poquito. ¿Y usted cómo le está yendo? Bien. ¿Y usted qué piensa? Pues sí, ¿cierto? Entonces, armar una historia a partir de ahí no deja de ser muy interesante, porque se la tiene uno que imaginar. Más o menos, hombre, era piloto, estuvo en tales partes del mundo, se consiguió una novia, yo logré ver la novia, pero nunca hablé con ella. A mí una vez me la mostraron, tendría yo 7 u 8 años, y me acuerdo de una señora muy elegante, pero no me acuerdo de más. Y en los trabajos que yo iba haciendo, iba mencionando a Gabriel, que es un nombre como muy sonoro, cosas por el estilo, hasta que dije, bueno, voy a salir ya de Gabriel. ¿Quién es Gabriel? Y de lo que yo sabía de Gabriel, tuvo que imaginar por ahí el 70%. Y eso porque tenía una fotografía que salió en un periódico donde en unos recuadros que decía hace 50 años, y ahí volvió y apareció la tripulación y él estaba en la mitad. Y ya una hermana mía pues me dijo, sí, este es Gabriel, sabemos. Pero lo que aportó fue muy poco. Entonces exigió una investigación muy linda. La primera, la aviación en ese momento. Lo que me llevó pues a asesorarme de un piloto. Hombre, cómo se maneja el avión, cómo son los peajes aéreos, cómo permiten que despegue, que aterrice. Y en todo esto, pues también me facilitó unos textos sobre la aviación en Colombia. Un libro precioso de Herbert Boy, que fue uno de los primeros pilotos aquí en Colombia, que se trajeron el avión contrabandeado a Colombia, porque cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, no le dejan sacar ningún tipo de arma de Alemania. Entonces se traían los aviones por piezas, y aquí volvían y los armaban. Y utilizaban como rutas los ríos. Por eso a la orilla del río Magdalena hay un montón de pueblitos, eran los aeropuertos. Y ahí llegaba el avión y se tenían que quedar 1 o 2 días mientras llegaba el barco con la gasolina para volver a tanquear y volver a salir. Esa es la historia de Herbert Boy, una historia con alas que le ayudó a escribir un gran escritor colombiano que se llama Caballero Calderón, ¿cierto? Porque como él no manejaba bien el idioma, pero luego me encuentro la historia de la aviación, los manuales del Capitán Osa, cómo se capacitaban los pilotos, cuáles eran los ejercicios, etcétera. Tuve que esconder los libros de Saint-Exupéry, porque ese señor lo contagia a uno. Ya una vez vi el libro publicado, volví a rescatar los libros de Exupéry, porque
Piloto Nocturno, El Principito, que es de un aterrizaje forzoso, Tierra de Hombres, El Correo del Sur. O sea, empiezan a aparecer un montón de textos, pero que uno se tiene que separar de ellos para dar la visión de uno. Yo no sé si será mejor o peor o lo que sea, pero uno en la escritura tiene que ser muy honesto en ese caso. Lo único que tomo es esa frase que mencionaba ahora Anita Ochoa de Borges, que siempre me llamó mucho la atención. ¿Qué sería del cielo sin los ojos? Claro que ahí en Los Pilotos le responden a Borges. ¿Y qué sería de los ojos sin el aire? Porque si esto hubiera estado lleno de niebla y lleno de humo y lleno de un montón de cosas, el cielo tampoco lo habían podido mirar. O sea, ese es el asunto del aire, en la medida en que yo me desplazo por el cielo sin lograrlo alcanzar nunca. Entonces, esa fue la primera fase, estudié sobre aviación, la historia de la aviación en Colombia, la cantidad de pilotos de todos los orígenes acá, los ganaderos de los llanos, que fueron los que más aviones compraron después de la Segunda Guerra Mundial, porque se hicieron tantos aviones que después no había cómo usarlos. Y pensaron, hombre, hay gente con la que compran esos aviones, son los latinoamericanos, nosotros hemos comprado todo lo que es venenoso, todo lo que nos mata, aviones que se caen rápido, ¿cierto? Ahí está el mercado de América Latina. A mí me encanta haber nacido en América Latina porque uno se acomoda a cualquier lugar, uno lo educan a punto de vitamina mugre. ¿Cierto? Uno lo primero, nada le hace daño a uno, lo que se coma, los aviones los que montan peligrosísimos. O sea, entonces uno va como jugándole al mundo. Entonces eso es lo que uno descubre en esta historia de la aviación en Colombia, el que luego se regulariza, empresas ya controladas, pero más o menos hasta los años 70. Aquí llegaron aviones disfrazados, los que quiera, de la Cruz Roja, los compraba el gobierno, pero les cambiaban todo acá. Bueno, eso es un mundo mágico, completamente mágico. Ahora, si no es por eso, las monjas no llegan hasta donde llegan. Si usted quiere conocer este país, consígase una amiga monja. A esa le dice, vea, en la selva en tal puntico. Es más, las monjas rara vez daban las direcciones de el río tal o las famosas coordenadas de ahora, pues. No, nada, nos vamos siguiendo el río y donde veamos un arbolito así, ahí acuatiza y ahí me espera una gente. Y era para evitar que los protestantes la siguieran y también hicieran evangelización de esa manera, ¿cierto? O sea, pues son unas cosas lindas que van apareciendo ahí. Luego viene la segunda fase y es la historia de la familia. Yo a la familia mía le he sacado todo el partido que pueda, porque la familia es un espacio donde a uno le aparece el mundo. O sea, ¿dónde apareció el mundo mío? En mi casa. Allá yo supe que yo era del siglo XX. Allá habían unos aparatos que eran del siglo XX, bolsas que eran del siglo XX, maneras de hablar. Y después, en esa casa aparece la historia. En la familia, como en todas las familias, hay de todo. Hay gente sabia, hay mujeres alegres, hay taraos, hay lo que usted quiera. O sea, uno de ahí saca el género humano. Y eso es lo maravilloso. O sea, ¿qué sería de uno en una familia perfecta? Horroroso, eso es como un campo de concentración. ¿Cierto? Uno tiene que tener el tío al que hay que rezarle a cuánto santo hay por ahí para saber dónde está, ¿cierto? Uno que es un gran inventor, otro que no hace nada. ¿No ha visto que aquí en Medellín, por ejemplo, en todas las familias hay uno que hay que sostener, ¿cierto? Y son lo más querido del mundo.
son los jefes de relaciones públicas de la familia, todo el mundo los quiere, las hermanas defienden ese personaje a morir y él vive de flor. De repente se muere y lo va medio barrio al entierro porque todo el mundo lo amaba. Entonces esos personajes no dejan de ser completamente maravillosos. Entonces la familia, gracias a Dios, han existido todo ese tipo de personajes que uno cuando escribe les da otra magia, les pone un poquito de magia y los cambia de posición. Para uno no terminar hablando de la familia. O sea, una tía se me vuelve un tío, un primo se vuelve mi abuelo, lo que sea, y uno va rotando roles de personaje en personaje. De esa manera a uno le sirve absolutamente todo. Y a eso se le pone magia, porque uno tiene que amar los personajes. Eso fue una cosa que le aprendí yo a Manuel Mejía Vallejo. Yo fui un amigo de Mejía Vallejo muy particular, porque nunca hablamos de literatura. Yo no iba a donde Manuel sino a comer empanadas, a tomar café con leche, ron y a oír canciones y llorar. Él después iba a otra gente que discutían de literatura y todo, pero a mí pues eso no me tocó la parte más sabrosa, pues ir a tomar el algo. Y sin embargo, pues uno de pronto le hacía alguna pregunta a Manuel. Y una vez le pregunté, Manuel, ¿usted cuándo escribió El día señalado? Y me dijo, Memo, yo escribí El día señalado cuando se me acabó el odio. Uno no puede escribir nada ni enamorado, porque después se da cuenta de lo bobo que es uno. Ni rabioso, porque también se da cuenta uno de lo peligroso que es uno. Uno tiene que dejar reposar todo eso. Y a lo último, el abanico de personajes que va a usar los va a querer. Que esa es una de las cosas interesantes de la literatura del siglo XX. Cuando perdemos ese, digamos, ese límite que había impuesto la literatura romántica, que era establecer a través de la literatura una posición moral. Eso se pierde en el siglo XX. Las cosas son como son. Si uno coge una novela, por ejemplo, del siglo XIX, como Ana Karenina tiene el marido más aburridor del mundo. Tiene todo el derecho a enamorarse de otro. Pero como se enamora, el tren la tiene que matar. O sea, la pobre señora está condenada, como dice cualquier señora pues, de aquí de Buenos Aires, a llevar la cruz. Lo que hace ella es quitarse la cruz de encima. Ah, se la quitó, te mata el tren, y la mató el tren. Y lo mismo le pasa a la pobre Madame Bovary, unas posiciones son novelas muy lindas, pero con unas posiciones morales muy peligrosas. En el siglo XX nos enteramos de que hay gente muy buena a la que le va muy mal y hay gente muy mala a la que le va muy bien, porque las cosas son como son. Entonces ya no hay que salir me voy a crear este personaje y después lo voy a castigar. ¿Y por qué o qué? Entonces uno ya tiene esa libertad de que aquí hay unos personajes que son como son. Hay un piloto gringo que mantiene borracho y todo lo justifica con la Biblia, ¿cierto? Y a través de la Biblia Dios le ayuda. Y le ayuda a mantenerse borracho, a tratar mal a los otros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice. Hay otro que nunca le informa nada a la familia y que se muere cuando le da la gana. Que además eso pasó pues en la familia mía, una tía mía se despidió de todo el mundo, canceló cuentas, sacó la plata del banco y amaneció muerta. Porque va a morir, ya, gente programada. Es exacto, pues es que eso no deja de ser maravilloso. Está el caso del dueño de los aviones, que es de todo.
un tipo desaforado que le va muy bien. Entonces viene la construcción de esos personajes a partir de la familia, porque la familia, como digo, da de todo, ¿cierto? Eso es como una huerta de estas que tienen en las casas hidropónicas, eso da de todo. Y unos personajes por fuera que uno va elaborando a través de la reflexión. A ver, uno cuando escribe la novela, uno cuando está muchacho escribe unas novelas que suenan muy bueno, pero donde la reflexión es muy poca. En la medida en que uno va cumpliendo años, empieza a reflexionar. Y eso es una cosa que me encanta a mí de lo último que uno escribe. A lo mejor ya me están haciendo mal los años, me están sentando, yo ya estoy como engordando plácidamente. Y en ese ejercicio de engordar, uno empieza a reflexionar. Aquí el personaje reflexiona mucho de lo que significa estar en el aire, de lo que significa mirar un país desde el aire y de lo que le sucede a uno emocionalmente al estar lejos de la otra persona. Entonces ya vienen un montón de reflexiones que tienen que ver como con, a ver, nosotros qué nos está pasando, hemos perdido la curiosidad. Ahí viene una especie de protesta contra eso. Ya no vemos el mundo. Y uno en una novela trata de verlo lo más que pueda para que la vida tenga sentido. Porque es que la vida no es ni buena ni mala. La vida es como transcurre. Ahí la pregunta es, ¿usted qué hace con su vida? ¿Cierto? ¿Usted qué está haciendo con ella? Y entonces empieza uno a reflexionar sobre ese tipo de temas, empieza a reflexionar sobre la espacialidad y empieza a reflexionar, que fue una cosa que me pasa a mí que me pasó con esta novela muy interesante, y es que empieza uno a darse cuenta que Colombia es muy grande. A nosotros en la universidad nos envían a un montón de partes, pero una vez me enviaron a Puerto Inírida. Eso queda en la cola del mundo. Después nos mandaron a Puerto Asís, eso queda en la cola del mundo. Y después se da uno cuenta de que en Colombia cabe en Francia y Alemania como y nada. Y en Antioquia cabe 3 veces Israel, por ejemplo. O sea, estamos en un montón de cosas y este país se lo han robado como quiera. Aquí las fronteras son como un balón de fútbol, chútelas para allá, devuélvalas. ¿No me parece muy raro que nosotros tengamos una frontera recta con Venezuela? El petróleo quedó al lado de Venezuela y nosotros nos quedamos sin petróleo. Eso es una maravilla. Eran más corruptos en ese momento los venezolanos y ahora lo estamos como superando. Y los pozos quedaron al otro lado. Si usted mira el mapa de Colombia, donde hay líneas rectas, el petróleo quedó al otro lado. Y eso lo empieza a ver esta gente desde el 54. Ah, esto aquí, olvídese. A lo único que falta es que vengan y se roben la gente. Ya se han llevado la madera, el territorio. Nosotros nos dimos cuenta que teníamos un mar del mismo tamaño de Colombia continental con el litigio con Nicaragua. No sabíamos que había eso. Es un territorio inmenso y lo que va a hacer la literatura es que tiene que hablar de eso. O sea, sería muy interesante que nosotros conserváramos el país, pero a Colombia se le han robado más de la mitad del territorio o se lo han dejado robar. Porque cuando se encuentra un guardia de fronteras,
por lo común es porque está visitando la amante, pues, por rara vez que haga algo. Aquí vino un hombre, Sherwood, un gran escritor inglés, y escribe un libro de viajes maravilloso que se llama El cóndor y las vacas. Viene en el año 47 y da una versión de Colombia que la gente protestó. Pero lo que pasa es que el tipo no tenía ni, él venía contando, él se encontró con Gaitán y dice, y es tipo un vivo, sabes hablar, y como aquí nadie sabe leer, entonces la gente le emocionamos gesticulando, y a la carga y tal cosa, y todos borrachos a la carga. Entonces aparecen unos viajeros muy particulares contando lo que nos pasa. Y eso que nos pasa nos va a dejar de pasar cuando aceptemos que nos pasa. Que la mitad de la solución de cualquier problema es aceptar el problema. Así de simple. Cuando yo digo, listo, el problema ya se redujo a la mitad, ahora resolvámoslo. El problema es cuando yo no quiero aceptar eso. Entonces la novela de alguna forma toca esos tópicos. Tenemos problemas. Es un país de donde todo el mundo quiere ir. Es como si todo el mundo estuviéramos aquí de paso. Lo mejor que le pasa a un colombiano es que le den una visa para los Estados Unidos, le hace fiesta y todo. Y si se la niegan, tiene tratamiento psicológico. Es una cosa tremenda en un país que lo tiene todo. Que eso es lo tremendo. Si aquí llega un israelí y se pone a llorar. ¿Y cómo así esta cantidad de verdes? Y no los aprovechan. Esa gente trabajando con 2 piedras y tratando de sacarle un frijol a una piedra. Y aquí todo esto vacío. Gastarse uno hasta 3 horas para ir de un pueblo a otro, cuando en Bélgica uno va de un pueblo a otro cada 10 minutos, cada 5 minutos. Es que vea, le voy a poner un caso que por eso uno queda impresionado y estas novelas hay que trabajarlas desde ese sentido. En Colombia hay creo que 1121 municipios, ¿no? Bueno, está más o menos por el estilo. Francia es la mitad de Colombia. Yo le dije a unos alumnos, hombre, en Francia hay 31.000 municipios, 31.000. Y uno se metió en el celular y me dijo, profesor, está equivocado, son 36.473 municipios. Una cosa de locos. O sea, si uno se resbala en Francia, va de municipio a otro. ¿Cierto? Es claro. Y uno aquí, pues, selva entera, días enteros, y todo esto perdido. Y eso se logra ver bien desde el aire. Yo una vez venía en un viaje de Buenos Aires a Bogotá, y me acuerdo que el avión paró en Santiago de Chile, y ahí seguíamos por los Andes, y uno entra por una parte del Amazonas que me dejó muy impresionado. Yo miraba y el Amazonas era como un gran ajedrez rojo y verde. O sea, hoy en día ya se ven es como unas manchas, ¿cierto? Saqueando esa selva de la manera más increíble del mundo. Y el problema, por eso he estado metido con esto de estas tetralogías, es que nadie sabía hacer tierra. Nadie sabía hacer aire, ni nadie sabía hacer agua. Lo único que hacemos nosotros es fuego, somos capaces de producirlo. El resto no. Somos los únicos que nos estamos comiendo la casa. Y después nos vamos a quedar sin casa. Entonces aquí viene también, dentro de la literatura, que creo que es el papel de uno como escritor, de prender alertas, pues, que no está pasando, ¿cierto?
¿qué nos está pasando? Nos estamos volviendo locos. Por ejemplo, yo agradezco mucho que me hayan dado agua en un vaso de cristal. Esto pues se le agradece, explora a morir. Yo vengo con una cantaleta. ¿Usted cómo se toma una botella de agua en una botella de plástico? O sea, usted se está... me voy a sentir sano en un planeta que se está muriendo y usted le está colaborando con la botella de plástico. Más contradictorio no se puede. Eso lo vi un extraterrestre, extraterrestre loca, completamente loca. Se toma el agua para la salud y la botella para que el planeta se enferme. Y nosotros en el planeta no vivimos, por más aliviados que estemos. A mí una vez me dijeron, Memo, esa fumadera te va a matar, y gracias a Dios morís uno aliviado. Eso es lo más doloroso del mundo. No sé, o sea, murió uno ya tocaba, toda esa maquinaria estaba muy usada, gracias a Dios, ¿cierto? Entonces, ese viene a ser como el segundo espacio. Y un tercer espacio, toda novela tiene que tener un conflicto humano. Nosotros aquí hemos caído en la trampa de contar anécdotas. Pero ¿dónde está el conflicto? ¿Dónde está el conflicto? No se trata de narrar cómo matan a la gente. ¿Qué pasa cuando yo mato? Eso es lo que hay que reflexionar. Formas de matar gente hay las que quiera. Eso hay una enciclopedia del asesinato que pueden ser 40 tomos. Pero ¿qué pasa cuando yo mato a otro? ¿Qué pasa cuando yo robo? ¿Qué pasa cuando yo miento? Es que esas son las preguntas, ¿cierto? Entonces aparecen los conflictos. ¿Qué pasa cuando yo quiero a otro y por sostener una posición no lo puedo hacer? Ríase la cantidad de amigas que yo conozco casadas queriendo a otro. Les tocó casarse, entonces el marido, pobrecito, juega en la banca, ¿cierto? Está jugando en la banca, porque cualquier cosa es, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? ¿Se puede querer a otro que se niega a ser querido? Por ejemplo. O sea, es que ahí es donde uno plantea los conflictos. Yo conozco gente que quiere a otra, la ama como nadie, y el otro se niega a ser querido y es capaz de vivir tragedias en lugar de vivir con el otro que sí la quiere. ¿Por qué somos así? No sé. Porque tampoco esto es un consultorio sentimental. No. Yo les dejo ahí la pelota, porque esa es una de las cosas buenas que tiene escribir literatura y que se diferencia mucho de los libros académicos, que uno no tiene por qué demostrar nada. ¿Cierto? Uno de los libros académicos muchas veces se vuelve un parásito porque todo lo tiene que probar, lo dijo fulano, perencejo, sutanejo. Una vez hasta se burla, voy a poner que esto lo dijo el rabino de Tetuán, siglo XII, Samuel Almendro. Esa cita, yo no sé, me la encontré. A mí me encanta hacer las trampas cada rato, con cosas raras. Vea, Funchú en tal parte, siglo IV. Tablilla 12. Y lo haga así, porque si yo lo digo, me sacan. Usted no puede ser tan inteligente, entonces que no. Este señor sí. ¿Cierto? Entonces, por eso las novelas, uno no prueba nada. Nada, ahí va. ¿Cierto? Eso es lo que pasa. Y esa es la tarea de uno como escritor. Ahora, el total de la novela es simplemente hacer un inventario del mundo.
entre ustedes debe haber mucha gente que le gusta escribir o que le da de pronto miedo empezar. Uno hace inventarios del mundo. Yo alguna vez leí una cosa que me gustó mucho de Ludwig Wittgenstein o del que sea, pues lo de menos. El mundo es un compuesto de palabras. Dígame cuántas palabras tiene usted y le digo cuánto mundo tiene usted. Y una palabra es la más simple de todas. ¿Cierto? Uno a veces se va a una disertación sobre literatura y uno sale con la cabeza destrozada. ¿Esto qué son estas palabras? Uno es buscando la diégesis y eso traduce relato. Dígame que es un relato. Pero ¿para qué me están metiendo esa cantidad de cosas? Confundiéndome, ¿cierto? Cuando la palabra, cuando es simple, nombra lo que es. Hay un filósofo que se llama Filón de Alejandría que dice, si hay palabra, hay cosa. Si no hay palabra, no hay cosa. Entonces la literatura enseña a escribir de la manera más simple del mundo. Eso no se trata de adornar nada. El premio Nobel del año pasado, Patrick Modiano, mucha gente lo está odiando. Es que este señor no hace una sola metáfora. ¿Y para qué? Él está contando lo que está pasando. Yo lo que quiero es que me relaten algo, no que me lo enreden con palabras extrañas y cosas por el estilo. Dígame cuáles son las palabras más simples. Uno cuando escribe siempre tiene escritores que lo marcan a uno. Uno no, si uno pretende ser original, sale con cosas muy malas, porque uno tiene un maestro en la literatura. Yo tengo dos que me fascinan, uno que se llama Isaac Bashevis Singer, que me mostró un mundo muy particular desde los judíos polacos y que me encantó por simple. Son las palabras más simples del mundo. Y otro que se llama Manuel Mejía Vallejo. A mí no me gustan sino 4 libros de Manuel, pero que me parecen que son la panacea para poder entender Antioquia. Uno lindo que se llama Otras historias de Balandú. Tengan en cuenta que Manuel Mejía Vallejo creó un pueblo mítico primero que García Márquez, ojo. Ese pueblo se llama Balandú y es una mezcla de Jardín y de Jericó. Preciosos los personajes de Balandú. Cuando a uno le dicen, mira, es que el realismo mágico empezó con García Márquez. García Márquez es un muy buen escritor, pero era mejor Manuel. Por la fantasía de Manuel. Tiene un personaje que se llama Roberto, que lo ven bajar por una calle con una caña de pescar, llega a la fuente del parque, tira la caña, saca un pescado y vuelve y se va para la casa. Y todos los negociantes, ¿y este cómo hizo? Llegó, pescó y se fue. O tiene frases que a uno lo sacuden. En uno de los cuentos va un hombre con una mujer en la mula y se encuentra con el cura de Balandú y le dice el cura de Balandú, te va a llevar el diablo. Y el de la mula lo queda mirando y le dice, y a vos te va a llevar Dios. Y siguió con la muchacha. O sea, Manuel es asombroso. Ahora, cuando uno coge esa trilogía de Tarde de Verano, de La Casa de las Dos Palmas y de Los Invocados, donde está la mitología de Antioquia creada por Manuel, uno no puede decir sino, este señor es un maestro. Además que nombra los árboles, los animales. Lo mismo que pasaba con Mario Escobar Velázquez. Mario, en paz descanse, ese señor para hablar de animales de Urabá no lo sigue nadie. ¿Cierto? Cuando coge un mico, una forma de mico del trópico que se llama la marimonda,
y lo que es capaz de decir de la marimonda. Entonces ahí viene el asunto de las palabras. ¿Cuántas palabras tiene para saber de qué tamaño es el mundo suyo? Pero no son palabras raras, ojo. Borges se quejaba mucho del castellano, porque decía, nosotros tenemos una lengua muy débil, porque lo único que tiene el castellano para llenar un diccionario de este tamaño son sinónimos. Lo llenan a punto de sinónimos y no lo llenan a punto de conceptos. Una de las lenguas más pobres es la lengua materna, la amamos, nos tocó nacer con ella, pero por eso es que no produce conocimiento, porque tengo 40 formas de decir caballo, yo con una que tenga está bien, para poder entender el caballo, pero no en pensar que el caballo, la jaca, el no sé qué, bla, bla. Esa es la queja de Borges. Queridos, hagamos palabras, esos son los norteamericanos. Los norteamericanos producen palabras por montones. Encontrar los alemanes, que es una lengua aglutinante, esta gente crea conceptos todo el tiempo. Entonces, este reto de escribir novelas en castellano es muy lindo. A ver, ¿hasta dónde manejo palabras que tengan que ver con esto? Porque tengan en cuenta que el castellano fue la lengua científica hasta 1820 del mundo, porque en castellano estaba narrada América, las palabras que nunca habían calculado e ingresaron al castellano. Por eso en 1800 viene aquí Alexander von Humboldt y crea la geografía como ciencia. Ahora, ese miedo que nos dan otros narrarnos y contarnos, y que con cosas que no sean haciéndole publicidad al narcotráfico, pues, y a los mafiosos, es que cada rato salen unas novelas de crímenes y más publicidad. No, hay que pensar en otro tipo de personajes que están vivos, que les gusta estar vivos, no que se andan escondiendo para matarlos, ¿cierto? Y ahí en ese 1800, donde se crea la geografía, aparece un hombre que era superior a Alexander von Humboldt, pero que nunca lo miramos, que se llama Francisco José de Caldas, que lo terminaron matando aquí a la vuelta haciendo pólvora, ¿cierto? Entonces uno en este tipo de trabajos dice, bueno, voy a rescatar palabras y voy a involucrar otro montón de palabras de la gente que vino acá. Es que todas las lenguas se aportan, ¿cierto? Se aportan. Y se aportan con expresiones de otras lenguas. Aquí vino un montón de gente de otro lugar, que es otra cosa que se plantea en la novela. Parte de la forma como llegaban los judíos a Medellín, ¿cierto? Después de la guerra, cuál era el viaje, cómo usaban el tren, cómo configuran sus casas, sus negocios, cosas por el estilo. Porque la novela también debe tener un poquito de historia. En ese sentido, los novelistas norteamericanos son muy buenos. Uno leyendo novelistas norteamericanos se entera de la historia de los Estados Unidos. Ellos fueron capaces de hacer esa mezcla, ¿cierto? Que era lo que estaba pasando. Hay uno que a mí me encanta, que se llama Howard Fast. Él tiene una saga enorme sobre inmigrantes, y en la medida en que uno se lee la saga, que son como 100 años, usted queda al día con la historia de los Estados Unidos. Es que la historia también hay que contarla, y no la historia peor. Pues que la historia por no tiene sentido. Cuente la historia común y corriente. La gente vive. Usted se ha hecho la pregunta, con tanta guerra en Colombia, con tanto desplazamiento, ¿cómo es que usted está vivo?
qué hicieron la gente suya, cómo se organizó. Y cada rato creemos estrategias para los desplazados. ¿Y para qué vamos a crear una cosa si simplemente reviso el árbol genealógico y aquí todos somos desplazados? Bien que mal. ¿Qué hicieron los desplazados suyos para tenerlo aquí sentado oyendo hablar de una novela de aviación? ¿Qué hicieron? Ahí es donde la vida cotidiana cobra un inmenso valor, un inmenso valor. A nosotros nos falta, y por eso yo me meto con este tipo de personajes. Hombre, un piloto, y además un piloto que reza, porque la gente reza, cantidad de gente reza en Medellín. Y aquí hay una teoría de por qué reza y qué le pasa cuando le olvidan las oraciones. Uy, se me olvidó esto. Porque es la vida cotidiana. Para que una vida tenga sentido, tiene que pasar absolutamente por todos los puntos posibles. ¿Cierto? Es que yo me acuerdo de un libro de Rabindranath Tagore. Es un hombre que se está muriendo. Y a lo último es una oración impresionante, donde el que está agonizando dice: gracias Dios por haber sabido a qué sabían las naranjas. Gracias por haber tocado el agua y sentido la sensación del agua. Gracias por haber acariciado y saber que era una caricia. Gracias por sentirme solo y encontrar una compañía. Es una cosa asombrosa. O sea, ese señor se va a morir con la maleta llena, lo probó todo, a Dios querido, no me perdí nada. Y eso es lo que uno busca con estos personajes. Rico. O sea, no, aquí en América Latina es muy difícil que Dios haga un milagro porque todo el mundo va a pedir y nadie va a agradecer. El milagro está en el agradecimiento para que usted se dé cuenta de todo lo que le ha pasado, ¿cierto? ¿No le parece maravilloso uno oír? Estar oyendo es una cosa maravillosa y es una cosa maravillosa uno estar hablando y que lo entiendan, ¿cierto? Entonces con las novelas también se busca eso, que estar vivo valga la pena, que era lo que va a sostener después Fernando González. El mejor país del mundo es donde estar vivo es bueno. Y es bueno porque las pequeñas cosas son las más necesarias. Yo por ahí leí en la prensa, alguien se ganó el baloto, 15.000 millones de pesos, donde a uno le lleguen con una noticia, lo matan, le dañaron la vida. Es que uno no está enseñado a más de determinada suma. ¿Yo qué hago con eso? Empiezo a comprar bobadas. Voy a comprar un barco, yo no tengo idea de eso cómo se maneja. Uno mejor busca un amigo que tenga barco y te pago. Pues no, a mí no me encarten con eso. Porque se nos olvidó lo pequeñito, y lo pequeñito está es en la literatura. Y esa es la tarea de uno como escritor. Decirle, esta cosita tan pequeñita es tremendamente valiosa. Y esta otra cosita es la que me asusta. Entonces con esto yo concluyo, para si hay preguntas, algo, protestas, pues estamos en un país democrático todavía, ¿cierto? Sobre este trabajo. Y al final la editora de la Bolivariana va a tener unas pequeñas palabras con ustedes, porque uno es por mucha gente. Y a mí me ha gustado mucho someterlo en la literatura. Yo aquí estoy hablando por qué, pues por cualquier cantidad de gente. Yo no sé hacer zapatos, no sé hacer medias, no sé hacer blue jeans, no sé hacer relojes, no sé purificar agua, no sé hacer
vasos, no tengo idea, si a mí me entregan, hagan una silla, me enloquecí, no tengo idea cómo se hace un queso, no sé hacer tostadas, no sé traer energía, qué tal que todas las personas no existieran, y qué tal uno presentar una novela frente a un auditorio vacío. O sea, el otro como necesario. ¿Cierto? El otro como necesario. En este caso, para publicar un libro se necesita un editor, se necesita alguien que crea en el escritor, se necesita alguien que le ponga buen gusto a la edición y se necesita alguien que sufra por uno porque no le ha llegado el libro, ¿cierto? O sea que uno está por muchas cosas. Entonces, muchas gracias a ustedes. Maravilloso.